Hola chicos, bienvenidos otra vez a talleresencasa.com. Mi nombre es Laura Mejía y este es el curso de Historia Universal. Como saben, en las sesiones pasadas hemos estado trabajando un poco más sobre el Perú o asentándonos más en el Perú. Recuerda también que hemos trabajado sobre la independencia y el proceso de la república. En vista de que ya somos una república peruana, se han dado algunas coyunturas que han llevado a la transformación del Perú. Después de haber pasado estas etapas, llegamos al Perú en el siglo XX. ¿Qué es lo que pasa en el Perú en el siglo XX? Hay algunas transformaciones de carácter político y de carácter social, y también de carácter económico. En esta etapa hay un periodo donde han gobernado bastantes aristócratas. De hecho, desde el año de 1895 hasta 1919 se conoce como el gobierno de la clase aristocrática. Si recuerdas, en la sesión pasada te he mencionado a algunos presidentes que han sido parte de esto, que era en la última etapa de la República, como por ejemplo Miguel Iglesias, Andrés Avelino Cáceres. Ellos son parte de esta clase burocrática o la clase aristocrática, perdón, que empieza a gobernar en el siglo XX. Pero ¿qué es lo que sucede? Esta clase aristocrática es la clase que ahora va a gobernar. Sin embargo, como ya también les había contado antes, esto estaba dominado por el sector civilista, que eran personas que habían participado durante la independencia con San Martín. Entonces, seguía siendo un gobierno clasista porque ellos eran familias adineradas, familias con poder y con cargos que se elegían en los cargos políticos altos en el periodo del siglo XX. Entonces, como existe esto de que las familias adineradas seguían gobernando, empieza a haber problemas de carácter civil. Las personas no están contentas con lo que está pasando, porque se está empezando a vivir en una aparente democracia. Entonces el pueblo se levanta, se enarmola y empiezan a haber conflictos bélicos internos. Se sabe que se lanzaron rebeliones contra los gamonales y los terratenientes, por ejemplo, que eran la primera parte del gobierno que estaba más cerca al pueblo. Entonces, estas rebeliones primero se lanzan contra ellos. Dentro de este proceso bélico que se está desarrollando, también se empiezan a hacer alianzas políticas entre hacendados y terratenientes. En vista de que el pueblo se había organizado para luchar contra ellos, estos dos se ven en la obligación de cooperar para defenderse y para seguir gobernando sobre sus territorios y por lo tanto sobre las personas a las que ocupaban o trabajaban para ellos. Lo otro que está pasando es que como la gente está enarbolada y está cansada de lo que está sucediendo, de haber vivido por procesos dolorosos, luego por un proceso opresor y ahora regresar a este sistema en el que solo los adinerados lo gobiernan, deciden lanzar o deciden iniciar un proceso que nosotros conocemos en la historia como el gobierno de masas o los partidos de masas. En este partido de masas se empieza a dar el segundo periodo de gobierno de Leguía. Entonces, aquí las personas empiezan a levantarse porque quieren cambiar la dominación de nuestra economía, de nuestra política y la explotación social. También se sabe que se intentaba o se reclamaba por el tema de la explotación minera. Si recuerdan, durante la República yo les había dicho que se abolió la mita para que entren otro tipo de corporaciones a trabajar en las minas. Efectivamente pasó. Se abolió la mita y hubo empresas de inversiones extranjeras que empezaron a trabajar en las minas, pero estas personas también abusaban de sus trabajadores, trabajadores que además eran indígenas y propios del Perú. Entonces, la gente está cansada y empieza a haber rebeliones en Cerro de Pasco contra la corporación Cooper o Cooper Corporation. Entonces, esta rebelión es la que marca, por ejemplo, el inicio contra la minería o la explotación minera. La otra también, o la segunda rebelión, es que se empieza a luchar contra la Petroleum Company. La Petroleum Company era una empresa que también oprimía a los indios para la explotación del petróleo o de este recurso petrolero.
Se sabe que en este periodo también se estaba favoreciendo demasiado al capitalismo, que significaba que se permitía la inversión de extranjeros en nuestro país y que se explotaban o sobreexplotaban los recursos propios de nuestro territorio. Entonces, como hay demasiado favoritismo por este nuevo sistema económico capitalista, el pueblo está levantándose en conflicto o levantándose con acciones bélicas contra su propio gobierno. En el segundo mandato de Leguía siguen ocurriendo cosas más que han ido afectando el desarrollo de la política. Por ejemplo, se sabe que en ese periodo desaparecieron todos los partidos clásicos o los partidos tradicionales del Perú. ¿Cuáles eran estos partidos? Pues estaba el Partido Civilista, naturalmente, porque el Perú estaba dividido entre civilistas y patriotas. Luego estaba el Constitucionalista, también estaba el Liberal y el Democrático. Estos cuatro partidos tradicionalistas terminan desapareciendo. ¿Por qué? Porque el pueblo no está dispuesto a seguir estos cuatro sistemas o cánones con lo que el Perú se está llevando como un gobierno opresor o capitalista. Entonces se fuerzan a desaparecer. Y nacen ahí los partidos de masas, que es de lo que se trata esta segunda parte. ¿Quiénes inician con esto? Bueno, por ejemplo, se sabe que Manuel González Prada inicia con el Partido Radical y Unión Nacional, que se dio en el año de 1898. Él inicia con este partido apoyado por el pueblo. ¿Por qué? Porque hay muchas rebeliones y también hay muchos intereses que Manuel González va a defender por ellos, porque él es de una clase a la que se le puede escuchar, mientras el indígena normalmente no es escuchado por la clase política. También hay que resaltar que en este periodo la clase intelectual está empezando a salir a la palestra. Es necesario que recuperemos nuestros valores culturales. Entonces, aparte de contribuir culturalmente, también contribuyen políticamente. Se sabe también que en este periodo se creó el APRA, que es la Alianza Popular Revolucionaria de América. Esta se creó en el año de 1988 por Víctor Raúl Haya de la Torre, que hasta ahora ha prevalecido como partido político. También se sabe que se ha creado el Partido Socialista del Perú en el año de 1928 por José Carlos Mariátegui. Y para que conozcas más detalles de esto, te voy a explicar. Víctor Raúl Haya de la Torre era un trujillano que era acomodado. Tenía haciendas azucareras que había heredado de parte de su familia. Estaban ubicados en el Valle de Chicama. Se sabe que él había luchado contra el gobierno de Leguía porque habían algunos abusos que a él no le gustaban contra los indígenas y él reconocía el potencial del indígena en su territorio. Entonces, él decide apoyarlos e inicia una corriente para hacer prevalecer sus derechos. Sin embargo, cuando empieza a dar contradicciones públicas contra el gobierno de Leguía, Leguía lo vuelve prisionero y después de volverlo prisionero, que fue en el año de 1923, al concluir su periodo de prisión lo exilian a México. Finalmente, estando en México, él no tiene familia, pero sí sigue escribiendo sobre los abusos que se cometen contra los indígenas. Y es ahí donde crea el APRA, que se había creado en el año de 1924. Entonces, ¿qué es lo que el APRA pedía en ese momento? ¿Qué es lo que Víctor Raúl de Haya de la Torre quería que suceda en el Perú? ¿Cuáles eran los principios que defendía el aprismo en ese momento? Bueno, lo primero que querían era liberarse del imperio yanqui. Estaban cansados de que este nuevo sistema económico capitalista sea opresor y sabían que la inversión venía de otro estado diferente al Perú y por lo tanto eran opresores porque no eran su tierra. Entonces ellos quieren liberarse de este imperialismo. Lo segundo es que ellos piden la unión política de América Latina. En vista de que Víctor Raúl había notado que al asociarnos nos podemos volver una confederación más poderosa, fuerte y respaldarnos económicamente, él pide que se vuelva a unir la América Latina, que había sido dividida por los virreinatos, pero que anteriormente eran parte de Tahuantinsuyo. Lo otro es que él quiere la nacionalización de nuestros recursos. Como sabes, y yo te había estado mencionando, hay capitales extranjeros trabajando en la minería, trabajando en el petróleo, y él exige que eso se nacionalice, o sea, que el Estado
decida administrar el recurso tanto como su explotación y su administración. Lo otro es la internacionalización del Canal del Panamá. Entonces, todos estos principios son los que Haya de la Torre quiere que Lepra defienda y también quiere que suceda en la República del Perú y en América Hispana. Ahora, otra persona que resalta dentro de estos partidos de masas es José Carlos Mariátegui, del que ya te había hablado antes. Él es de Moquegua. Él es autodidacta, se ha educado solo. Sus recursos son limitados y por lo tanto se ha visto en la obligación de educarse a sí mismo, leyendo e instruyéndose. Se sabe que él desarrolla una tendencia marxista-socialista y en el año de 1928 funda el Partido Social del Perú, en el cual se defiende a la masa obrera y también al proletariado industrial que recién está apareciendo en el Perú. Ahora, ¿cuáles son los puntos que José Carlos Mariátegui decide debe cambiarse o reconstruirse o reinstalarse en el Perú? Por ejemplo, él habla sobre la reivindicación socioeconómica. Es necesario cambios económicos en el Perú para que así la economía estabilice y deje de explotarse al indio. Lo otro que él hace es fundar la Confederación General de Trabajadores, la CGTP actualmente. Esto para que los trabajadores puedan luchar por sus derechos. También se sabe que él es el fundador de la revista El Amauta, de hechos de su autoría y también de su publicación. Y lo más trascendental quizá entre los aportes culturales de José Carlos Mariátegui es que él escribió los 7 ensayos de realidad peruana, que hasta ahora algunos utilizamos como guía política. Quizá otro de los pasos que se ha dado con José Carlos Mariátegui es, por ejemplo, que hubo el estudio de las problemáticas y se enmarcó en 2 problemáticas. Por ejemplo, se habla de una situación en la que el indígena es explotado y está siendo maltratado por una sociedad capitalista. Entonces, en vista de que está viendo esta situación, se necesita reivindicarlos y se habla del problema de las jornadas o del jornal. ¿Qué quería decir esto? Que tenían que luchar por las jornadas de 8 horas para que así no se vean sacrificados o quizá afecte a su salud durante sus periodos de trabajo. Lo otro, o el segundo problema, son, por ejemplo, las clases indígenas y las clases obreras. Estas 2 clases siempre han sido bastante oprimidas, pero sobre todo en este periodo porque hay un maltrato por parte de la clase hacendada. Ellos no tienen tierras propias, de hecho los hacendados los han retirado de sus tierras o simplemente han adquirido poder sobre sus tierras y los obligan a trabajar. Entonces la segunda problemática es que ellos denuncian el abuso de los hacendados y quieren que sus tierras sean devueltas a su propiedad para que ellos puedan trabajarlo y así reivindicarse económicamente con sus propias familias y consigo misma. Debemos saber que producto de estas problemáticas se empieza a hablar sobre en sí iniciar una lucha para lograr las 8 horas de jornada de trabajo de forma legal, para que así los indios dejen de morir quizá en la minería o en las explotaciones de otras compañías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se inicia una lucha oficial por las 8 horas de trabajo. Esto se lanza con una serie de medidas, como por ejemplo paros o huelgas, pero hay eventos que han marcado en la historia para lograr estas 8 horas. Naturalmente no fue sencillo, hubo bastantes problemas contra el gobierno que sabía que si asignaba estas 8 horas estaba perdiendo capital humano y también económicamente. Entonces se inician algunos levantamientos. Se sabe, por ejemplo, que en el año de 1904 se lanza la primera huelga o el primer paro para lograr la jornada de 8 horas. Esto se da en el Callao, en Lima. Lo que se pide es que en el puerto del Callao se les dé a los trabajadores de este puerto las 8 horas de jornada o las 8 horas laborales. Sin embargo, la respuesta es negativa. Así que en el año de 1905, la Federación de Obreros Panaderos, que en ese momento presidía Manuel Caracciolo Lévano, él decide conmemorar el Día del Trabajador, o es el primero en conmemorar el Día del Trabajador, el 1 de mayo. Así que con esto se obtiene un día especial para celebrar a los trabajadores e indios que estaban siendo explotados. Sin embargo, todavía no han obtenido el derecho de las 8 horas de jornada laboral.
Ahora, en el año de 1907 hay una huelga de trabajadores, pero de las haciendas azucareras. Esto sucede en Chicama, en La Libertad. Ellos también están buscando lo mismo, una jornada de 8 horas, una jornada más justa y también un domingo libre, o sea, tener su dominical. Naturalmente eso también resulta de forma negativa y el gobierno empieza a lanzar con acciones contrarias a este tipo de huelgas y a veces hay algunos sacrificios, pero en este momento todavía no estábamos atravesando una coyuntura porque estos grupos, a pesar de que estaban luchando con el mismo propósito, eran grupos aislados unos de los otros. No se estaba fomentando la cooperación entre grupos para luchar por el mismo principio. El 10 de enero de 1913 hay un cambio. Lo que está sucediendo es que los trabajadores que están en el muelle del Callao, por fin, después de varias manifestaciones, logran las 8 jornadas o las 8 horas de una jornada. Entonces, a ellos se les asigna primero este beneficio. Pero hay algunos tropiezos. 1916 a 1917. En este periodo hay bastantes huelgas y movimientos. De hecho, hay un evento que ha marcado el cambio. Lo que pasa es que en este año, en el año de 1916, hay una masacre dentro de las luchas. Se están luchando por esos nuevos beneficios de la jornada laboral y en uno, desgraciadamente, hay una masacre contra los trabajadores de la compañía de Huacho que trae como consecuencia que en el año de 1917 sí se les asigne finalmente las 8 horas laborales. Ahora, ¿qué era lo que estaban pidiendo estas personas el día de la huelga que terminaron siendo asesinados? Ellos estaban pidiendo un dominical, aumento de salarios y las 8 horas de jornada o las 8 horas laborables. Entonces, en el año de 1917, las esposas de todos los que han sido asesinados en esta masacre o en esta huelga pidiendo estos nuevos beneficios, hacen una marcha que se llama la Marcha de las Esposas. Aquí marchan los peones, también las apañadoras de algodón y algunas llevan a sus hijos porque han perdido o quizá a las personas que mantenían sus familias en esta masacre. Esto trae como consecuencia que el gremio textil en el año de 1918 se organice masivamente para lanzar una protesta. En este momento se lanzó una protesta contra una de las empresas textileras que estaba oprimiendo a los indios y que no les daba los beneficios laborales, que era la empresa o la compañía Cotton. Cuando se empieza a luchar contra esta empresa textilera, muchas otras empresas empiezan a despertar. Y así el movimiento textilero es seguido por el panadero, el metalúrgico, los de construcción civil, los trabajadores ferroviarios y la minería, entre otros gremios que por fin deciden sumarse a este movimiento y luchar con el mismo principio. Todas estas luchas, desgraciadamente, no han sido lo suficiente como para lograr todos los derechos que se solicitan o se piden. Solo algunos sectores han sido beneficiados con las 8 horas laborales o con las jornadas, pero sin embargo todavía hay bastante opresión y bastante maltrato contra el indio. Entonces, después de 15 años, el 15 de enero de 1919, por fin sale oficialmente la ley de la jornada de 8 horas laborales. Esto durante el segundo gobierno de José Pardo y Barreda. Se promulga esto con la intención de que, uno, se mitiguen las acciones bélicas o los movimientos bélicos que se están intentando levantar y también que las empresas o las inversiones extranjeras sigan trabajando sin ser atropelladas o constantemente atacadas por estos nuevos movimientos, paros, huelgas, y que tampoco traiga consecuencias como pérdidas humanas. Entre los años de 1900 y quizá 1920, el movimiento indígena empezó a levantarse en el altiplano. Esto sucede paralelo a lo que está pasando en el Perú. En el Perú, ok, hemos luchado por las 8 horas y lo hemos conseguido en el año de 1919, pero entre los años de 1900 y 1920, en el altiplano también se está llevando a cabo este tipo de batallas por luchar, por alcanzar los mismos beneficios. Entonces, aquí se sabe, por ejemplo, que el sargento Gutiérrez Cueva es uno de los que está dirigiendo este movimiento de luchas. Ellos
empiezan con sus movimientos revolucionarios inicialmente, pero lo que están exigiendo, más allá de los derechos de las 8 horas o quizás de los derechos laborales, lo que ellos piden es en realidad la devolución de sus tierras. Al igual que los peruanos, ellos habían sido expropiados de sus tierras y estaban siendo dirigidos por terratenientes. Pero después de llevar a cabo esta revolución, en 1915 el sargento empieza a lograr la devolución oficial de las tierras en el sector de Bolivia. Entonces, esto es todo lo que comprende al Perú en el siglo XX. Naturalmente, hay detalles que la historia necesita reformular y también, si quieres conocer un poco más, quizá pudieses imbuirte más. Recuerda que para que tengas una noción cronológica y corológica de lo que está sucediendo, debes revisar las sesiones pasadas y entender en qué punto estamos para haber llegado a esta coyuntura laboral o la lucha de las 8 horas laborales o de la jornada laboral y los beneficios dominicales y los aumentos de salario. Espero que esta sesión haya sido constructiva. No te olvides que te espero en la siguiente sesión y que esto es talleresencasa.com.